Aprende a dirigir tu corazón. Diga después de mí, aprende a dirigir tu corazón. ¿Qué tan bueno es usted dirigiendo su corazón? A veces es nuestro corazón el que nos dirige. Y sabe, cuando nuestro corazón toma el control de nuestra vida, yo le puedo casi garantizar que nos vamos a estrellar, que vamos a tomar una mala decisión. Por eso es importante que nosotros aprendamos a dirigir nuestro corazón. Vea lo que la Escritura nos enseña y vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 6, Evangelio de Mateo capítulo 6, y vamos a darle lectura al verso 21. Cuando usted lo tenga, diga gloria a Dios. Mateo capítulo 6, verso 21. Amén. Dice la Escritura de la siguiente manera: porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Hoy vivimos en un tiempo de oportunidad, en el cual la gracia de Dios sobre la iglesia está yendo en aumento. ¿Y esto sabe a qué se debe? Esto se debe a que Dios está respondiendo a nuestra necesidad generacional, ya que como iglesia estamos atravesando por tiempos malos y difíciles. Recordemos que la Escritura dice que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Y es que debemos de entender que siempre los tiempos de transición e incremento son tiempos de oportunidad. Si la maldad se está incrementando en torno a nosotros, no es para que la iglesia se atemorice y la iglesia pierda el enfoque. Al contrario, los tiempos de incremento son tiempos de oportunidad. Si se está incrementando la maldad, la iglesia debe de tener expectativa de que Dios corresponderá a la necesidad que enfrentamos. En este sentido, Él incrementará su gracia sobre la iglesia. Los tiempos de transición son tiempos de oportunidad. Pero para que nosotros como iglesia podamos disfrutar de estas temporadas, debemos aprender a dirigir nuestro corazón. Muchas de nuestras frustraciones y zozobra que llegamos a experimentar en nuestra vida se debe a que, si bien en el pasado hemos tomado decisiones que en su momento nos parecieron muy buenas. ¿Cuántos de ustedes han tenido esta clase de experiencia en su vida? En algún momento de su vida usted creyó que dirigir su vida en determinada dirección sonaba muy bien, parecía muy bien. Y usted se esforzó y logró aquello que deseaba. ¿Y qué sucedió cuando lo alcanzó? De repente pareciera que no era tan buena idea. De repente pareciera que eso por lo cual usted se esforzó o aquello en lo cual usted se invirtió no le dejó el resultado que usted en un principio anhelaba. ¿Y sabe por qué nos llega a suceder esto? Porque es el corazón el que nos impulsa a tomar esas decisiones. Muchos de nosotros, amados hermanos, hemos tomado decisiones en las cuales, al concluirlas y alcanzar aquello que en nuestro corazón nos propusimos lograr, nos deja un sentimiento de zozobra y frustración. Ahora bien, es importante que podamos darnos cuenta que esas decisiones obedecieron a deseos o anhelos que se fueron gestando en nuestro corazón y que finalmente quien nos dirigió a perseverar en determinada dirección fue nuestro corazón. Su corazón muchas veces le ha dirigido a tomar decisiones de las cuales al tiempo usted se arrepiente, ¿cierto o no? Y es que nos dejamos arrastrar por lo que sentimos. Y déjeme recalcar algo, hoy vivimos en una generación en la que la vida de las personas suele ser dirigida por su estado de ánimo. Y esto es muy peligroso. Si a ti te dirige tu estado de ánimo, cuidado con lo que estás a punto de decidir. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, el que le permitamos a nuestro corazón que éste dirija nuestra vida y nuestra toma de decisiones es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso. Porque nuestras emociones como seres humanos tienden a ser volubles.
Lo que hoy deseas, mañana te aburre. Mañana ya no lo quieres. Y es importante que nosotros aprendamos a tomar decisiones que puedan trascender. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación donde para mucha gente es prioridad el cómo se siente. Y esto es peligroso. Toman decisiones en razón de cómo se sienten. Cuando nosotros vivimos de esta forma, es como si le entregáramos el timón de nuestra vida a nuestro corazón. Y por esto es que esta toma de decisiones generalmente son decisiones equivocadas. Por esto es importante que en esos momentos en los cuales habremos de tomar decisiones trascendentales en nuestra vida, lo tomemos, si bien con el corazón caliente, pero con la mente fría. Es decir, no permitas que tu emoción sea la que determine el tipo de decisión o la dirección que tu vida habrá de tomar. Cuando nosotros estamos tomando decisiones basados en cómo nos sentimos, tomamos decisiones por impulso. Y es entonces cuando nosotros tomamos decisiones permanentes basados en emociones temporales. Y muchas veces, aunque las cosas se logren, tal y como en algún momento lo quisimos, en lo presente o en lo futuro, dicho logro no nos va a llenar, no nos va a satisfacer. Muchas veces les he comentado que en la mente de Dios está el deseo de bendecirnos. Jeremías 29:11 lo dice claramente. La palabra del Señor dice: porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Son pensamientos de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Me interesa mucho la forma en la cual Dios nos habla a través del profeta Jeremías. Deseo darles un futuro y una esperanza. Pareciera que para muchos de nosotros hoy el futuro no importa. El mañana no es trascendente. Vivimos para disfrutar el aquí y el ahora. Y eso es peligroso. Porque cuando vivimos para disfrutar el aquí y el ahora, ¿quién está gobernando nuestra vida? El corazón. ¿Por qué? Porque estamos tomando decisiones basadas en lo que sentimos en el momento. Y déjeme decirle que Dios quiere bendecirle. Él desea verle próspero. Y no solamente eso, en el corazón de Dios también arde el deseo porque cada uno de nosotros participemos de la plenitud que solamente en Cristo podremos disfrutar. Por eso es de suma importancia el que cada uno de nosotros nos autoexaminemos de manera que podamos mantenernos enfocados y dirigir nuestro corazón hacia aquello que nos acerque más al Señor y a aquello que Dios nos desea dar. Yo le pregunto, ¿sus decisiones presentes le están acercando más a Dios? ¿Sus decisiones presentes le están acercando más a aquello que Dios le desea dar? Porque si usted es una persona que está tomando decisiones con base a cómo se siente, difícilmente, créame, va a tomar decisiones que le puedan colocar en una posición de ventaja. Necesitamos, amados hermanos, aprender a gobernar sobre nuestro corazón. Esto es muy importante y necesitamos tenerlo presente. Mire lo siguiente. Como hijos de Dios, debemos reconocer que si bien Dios desea bendecirnos y concedernos los anhelos de nuestro corazón, diga después de mí, Dios quiere bendecirme. Dios quiere concederme los anhelos de mi corazón. Pero hay una condicionante. ¿Cuál es esa condicionante? Para que Dios me bendiga y para que Él me conceda los anhelos de mi corazón. Bueno, déjeme decirle que la condicionante radica en que estos anhelos estén cumpliendo con un propósito mayor. Ese propósito, amados hermanos, tiene que ver con que al cumplir con ese anhelo, nosotros glorifiquemos a Dios.
Y esto acontecerá solo en la medida que nuestro corazón esté alineado con su voluntad. Cuando la Escritura dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Cuando la Escritura dice que Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón, obviamente la Escritura hace referencia a que Dios se va a comprometer con aquellas emociones, con aquellos deseos, con aquellos anhelos, con aquellos proyectos, con aquellas metas que le glorifiquen, amén, y que nos acerquen a la voluntad de Dios. Porque muchas veces podemos tener anhelos que nos alejan de la voluntad de Dios y no podemos esperar que Dios nos los conceda, porque sería algo contradictorio. Por eso es importante que nosotros constantemente estemos examinando nuestro corazón y podamos alinearlo con la voluntad de Dios, sabiendo que de esta manera nosotros nos estamos acercando al cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, lo leemos una vez más. Como hijos de Dios debemos reconocer que si bien Dios desea bendecirnos y concedernos los anhelos de nuestro corazón, estos anhelos serán concedidos solo en la medida en la que cumplan con un propósito mayor y en la medida que nuestro corazón esté alineado con su voluntad. El apóstol Juan decía cosas como estas: si oramos delante del Señor y presentamos nuestro corazón delante de aquel que escudriña nuestro interior, y Él, al pesar nuestro corazón, descubre que lo que pedimos es conforme a su voluntad, yo les puedo garantizar que Él les concederá lo que ustedes le están pidiendo. Necesitamos entonces aprender a dirigir nuestro corazón. ¿Para qué? Para que el anhelo que arde en nosotros sea compatible con el deseo que hay en el corazón de Dios de bendecirnos. Amén. Vean lo que dice la Escritura allí en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a leer a partir del verso 13. Cuando usted lo tenga, diga gloria a Dios. Juan capítulo 14, verso 13. ¿Lo tiene? Bien, dice la Escritura así: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Esto puede leerse desde una perspectiva carnal y caprichosa y decir: Dios, yo te estoy pidiendo esto, ¿por qué no me lo concedes? Y el cielo te va a decir: tu petición continuará siendo rechazada, dado que tu petición no está alineada con el corazón de Dios. Noten lo que el Señor está diciendo: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre. Es decir, la petición que presentemos delante de Dios debe de coincidir con lo que Cristo pediría. Ahora, yo le pregunto, ¿cuántas de sus oraciones, cuántos de sus deseos, cuántos de sus anhelos, cuántos de sus proyectos estarían dentro del corazón de Cristo si Él tuviera que vivir su vida de usted? Me encanta cuando el apóstol Pablo dice que él está juntamente con Cristo crucificado y ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Esto es muy interesante. ¿Por qué? No es que él ya no tenga voluntad propia, es simplemente que él ha decidido entregarle a Cristo el control de su corazón. Y entonces cada día se autoexamina para alinear su corazón a la voluntad de Dios, de manera que Dios le responda en aquello que él le pide al Señor.
El Señor Jesucristo expresó en algún momento: mi Padre nunca me deja solo porque siempre hago lo que le agrada. Y eso es algo muy hermoso, porque te estás dando cuenta cómo en la medida que tu corazón está alineado con la voluntad de Dios, comienza tu corazón a desear cosas que trascienden y que son mucho más grandes que aquello que tú pudieras desear, aquello que tú pudieras anhelar. Y entonces descubres que sus caminos son más altos que los nuestros y que sus pensamientos rebasan por mucho nuestros pensamientos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo expresa estas palabras: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, ocupando mi posición, yo lo haré. Para que nosotros podamos presentar oraciones que reflejen la naturaleza y el carácter de Cristo, tenemos que tener un corazón alineado a la voluntad de Dios. Ahora, si nuestro corazón se está alejando de la voluntad de Dios, lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es a dirigirlo para que vuelva a tomar el curso que nos acerque al propósito de Dios. Hoy vivimos en una generación donde se prioriza la satisfacción inmediata por encima de casi cualquier cosa. Y nosotros, amados hermanos, necesitamos darnos cuenta que como hijos de Dios debemos de aprender a autorregularnos, de manera que podamos priorizar lo que conviene y edifica por encima de lo que nuestro impulso determina. Vas a tomar una decisión. Bien, sientes que eso es lo que realmente quieres. ¿Te conviene? ¿Te edifica? El apóstol Pablo lo expresó de una manera muy clara. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 23. 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Dice la Escritura lo siguiente: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Es decir, no todo me conviene. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. No todo me suma, no todo me edifica. Entonces yo tengo que aprender a tomar decisiones no por impulso, no porque simplemente en este momento siento que es lo que debo de hacer, porque al hacerlo yo me voy a sentir bien. Tú tienes que atreverte a vivir con perspectiva de futuro. Y esto, amados hermanos, implica el que nosotros renunciemos a la satisfacción inmediata y nos atrevamos a vivir el proceso que nos va a acercar a la voluntad de Dios. Cuando nosotros como hijos de Dios aprendemos a dirigir nuestro corazón hacia la voluntad del Señor, es que nuestra recompensa no será lograr los anhelos de nuestro corazón. Ahí no está tu recompensa. Tu recompensa está en que al lograrlos, no solo tendrás la satisfacción de haberlo alcanzado, sino sobre todo tendrás el derecho para disfrutarlo. Hoy son muchas personas las que se esfuerzan por alcanzar aquello que su corazón desea, aquello que su corazón anhela, y cuando lo alcanzan, cuando lo logran, ya no les provoca satisfacción. Nosotros como hijos de Dios, amados hermanos, tenemos que entender que cuando nuestro corazón está alineado a la voluntad de Dios, vamos a tener que entrar en un proceso donde sea Dios dirigiendo nuestras decisiones, a fin de que cuando alcancemos aquello que anhelamos, nuestra recompensa no esté solo en haber logrado lo que nos propusimos, sino en tener la satisfacción de haberlo alcanzado y el derecho de poderlo disfrutar. Es maravilloso cuando nosotros podemos
sabernos dentro de la voluntad de Dios, y esto nos da la capacidad de disfrutar aquello que Dios nos permite alcanzar y lograr. ¿Cuánto se imagina que pudo haber disfrutado la hija de Herodías el que el rey Herodes le haya cortado la cabeza a Juan el Bautista? ¿Cuánto le pudo haber durado esa satisfacción? Herodes le dijo: pídeme lo que quieras, si tú quieres la mitad del reino te entrego. Y ella dijo: no sé qué pedir, déjame preguntarle a mi mamá. Se acercó a su madre y su madre, impulsada por una emoción descontrolada, le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Lo que su madre quería era satisfacer un impulso inmediato. Y la chica, queriendo satisfacer a su madre, se acercó al rey Herodes y le dijo: quiero que me entregues la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del compromiso público que había hecho, mandó decapitar al profeta. Se le entregó la cabeza de Juan en una charola. ¿Y después de eso qué? Alcanzó el objetivo, pero no le trajo satisfacción. Cuando tú persigues aquello que no está dentro de la voluntad de Dios para tu vida, siempre te dejará una huella de zozobra y frustración en el corazón. Por eso tenemos que aprender a alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. ¿Para qué? Para que cuando alcances el objetivo que estás persiguiendo, no solamente puedas saberte bendecido al haberlo logrado, sino que tengas también el derecho de disfrutarlo. ¿Cuánto le duró a Amnón la satisfacción de haber violado a su hermana Tamar? Es más, dice la Escritura que después de haberla violado, todo el amor que en un principio, y lo pongo entre comillas, porque lo que él sentía por Tamar no era amor, era una pasión desenfrenada, descontrolada, se convirtió en odio y en vergüenza. Era tan fuerte la pasión dentro de él que recurrió a artimañas para engañar a su padre, para engañar a su hermana y finalmente abusar de ella. Y después de haber alcanzado su cometido, esto no le produjo satisfacción. Lo dejó con una zozobra, con una frustración. Ahora, no es que la Biblia nos prohíba desear o anhelar, pero sí es importante que seamos una generación con perspectiva, que no se limita al aquí y a la ahora, sino que debemos de aprender a tirar más alto y más lejos. ¿Hacia dónde están dirigidos tus anhelos? ¿Hacia dónde están dirigidos tus deseos? ¿Hacia dónde están dirigidos tus esfuerzos? Muchos de nosotros, amados hermanos, solo estamos viendo el aquí y el ahora. Y necesitamos nosotros ser gente de perspectiva. Dile a la persona que tienes a tu lado: si tú quieres tener éxito que trascienda, tú necesitas convertirte en una persona que vive con perspectiva. Eso implica tirar más alto y más lejos. Imagínese usted que tiene una piedra de río en su mano y yo le digo a usted: aviéntela. Algunos de ustedes solo la van a soltar. Pero si usted es una persona que tiene perspectiva, y en este sentido mis palabras le darán perspectiva, si la lanzas más lejos de 20 metros, te ganas 50,000 pesos. Ya le estoy dando perspectiva. Estoy provocando en usted expectativa.
Y usted está confiando en que si logra la meta, que es llevar esa piedra de río a una distancia mayor, usted será acreedor a una recompensa. ¿Qué le va a implicar llevar esa piedra de río a esa distancia? Esforzarse más. Entonces canjeamos la satisfacción inmediata por un proceso que, aunque nos implique un mayor sacrificio, un mayor esfuerzo o una mayor espera, la recompensa será proporcional. El problema es que a muchos de nosotros no nos gusta esperar. Lo queremos aquí y ahora. Y ese es el mal de nuestra generación. Necesitamos entonces ser gente con perspectiva, que se atreva a tirar más alto y más lejos. Y no importa si esto nos implica sacrificar más, esperar más o cambiar nuestra estrategia. Pero, amados hermanos, para que esto no sea un luchar contra nosotros mismos, debemos aprender a dirigir nuestro corazón. A veces el mayor obstáculo para tomar buenas decisiones somos nosotros mismos. No queremos. ¿Cómo lo hago? Tienes que aprender a dirigir tu corazón. Y para esto necesitas sí o sí una renovación de tu mente. Vea lo que dice la Escritura, Efesios capítulo 4, vamos allá. Efesios capítulo 4, versos del 22 en adelante. ¿Lo tiene? Bien, dice la Escritura lo siguiente: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Me encanta la manera en la cual el apóstol Pablo comienza a disertar sobre aquello que te puede llevar hacia un éxito trascendente. Porque él pone de lado el aquí y el ahora para podernos introducir a aquello que necesitamos para alcanzar aquello que es mejor. En este sentido, él comienza a decirnos: cuando ustedes vinieron a Cristo, una de las primeras cosas que les dijeron es que tenían que renunciar al estilo de vida que tenían antes de venir a Cristo. Y ustedes lo hicieron por causa de la fe que depositaron en Cristo Jesús. Pero la plenitud del Evangelio no se limita a que simplemente tú dejes de participar de las obras que practicabas antes de venir a Cristo. Ese es solo el comienzo de tu travesía con Jesús. Si tú quieres la plenitud de la vida que hay en Cristo, oh sorpresa, tú necesitas, verso 23, ¿qué dice? Ser renovados en la actitud de su mente. El primer paso de dejar la vieja vida lo dimos por causa de la fe que depositamos en Cristo. La fe en su obra. Y por esa fe nosotros renunciamos a un estilo de vida. Pero si tú quieres la plenitud en tu vida cristiana, el solo hecho de haber renunciado por causa de la fe no te dará plenitud. ¿Qué es entonces lo que me va a dar plenitud? Pues para que dejes de estar peleando contigo, necesitas que tu mente sea transformada. Y entonces, cuando tu mente sea transformada por Dios, comenzarás a aspirar algo más que simplemente haberte despojado de los harapos que la vieja naturaleza impuso sobre de ti. Hay cristianos que no han alcanzado el verso 23. Todos los días solamente se cuidan de no mantener el harapo sobre de sus vidas. Pero necesitas experimentar una renovación en la profundidad de tu mente
para que entonces, teniendo una nueva manera de pensar, puedas dirigir tu corazón de una manera fácil y clara hacia el objetivo que Dios te está mostrando. ¿Y cuál es el siguiente paso en la plenitud de la vida cristiana? Vea lo que dice el verso 24. Ponerte el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Esto solo acontece cuando tu mente es transformada, cuando tu mente es cambiada. Entonces ya no te estás preocupando por estarte reprimiendo todo el tiempo. Al ser tu mente transformada, entonces tu mirada comienza a enfocarse en Cristo. Y tus anhelos comienzan a cambiar en la medida que tu mente está cambiando. Entonces ya para mí no es problema el seguir batallando con el harapo del pasado. Ahora mi aspiración tiene perspectiva. ¿Cuál es esa perspectiva? El vestirme con un nuevo ropaje creado a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Esto es lo que ahora ocupa mi esfuerzo. ¿Comprende? Y es hacia donde tú y yo debemos de movernos si realmente queremos que nuestra vida cristiana alcance la plenitud. Tú necesitas aprender a alinear tu corazón con el corazón de Dios, y para esto tienes que aprender a dirigirlo. No puedes dejarte arrastrar por tus emociones, por tus deseos, y pensar que de esa manera te estás acercando a aquello que Dios quiere revelar a tu corazón. Mire, considere lo siguiente. Muchos cristianos están como Aníbal Lecter. Si los sueltas, son peligrosos. No han sido renovados en la actitud de su mente. La ley constantemente debe de ser aplicada a ellos. No hagas, no toques, no digas. Pero la Escritura dice que esto no tiene ningún poder sobre los apetitos que gobiernan nuestro interior. Suéltalo y te va a devorar. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y tú no puedes vivir una vida cristiana así, con constante condenación sobre de ti, con constante desaprobación, con constante zozobra, con constante frustración. Dios no quiere eso para ti. Muchas personas hoy intentan acercarse a Dios, pero se sienten tan inadecuados que se comparan en lo íntimo a esos perrillos que comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos, olvidando que ellos son hijos. Dile a la persona que tienes a tu lado: no me importa tu historia, tú eres hijo, y si tú has creído, te puedes sentar a la mesa. Dele un aplauso al Señor, porque esto es maravilloso. Es tan hermoso saber que Dios no está señalando nuestros errores, pero sí nos está invitando a una vida mejor. Y para eso Él quiere renovar nuestra mente a fin de que podamos nosotros vivir con perspectiva, alcanzando las bendiciones que Él tiene para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Mire, cuando nos atrevemos a contener nuestros impulsos, es decir, cuando aprendes a controlar tu corazón, no estoy hablando de vivir reprimiéndonos, sino que aprendemos nosotros a dirigir nuestro corazón, a contenerlo, es que nuestros esfuerzos y sacrificios nos acercarán a un resultado que nos provea no solo de una satisfacción al alcanzarlo, sino que también producirá expectativa durante el proceso. Cuando tu corazón
es dirigido hacia la voluntad de Dios, tú tienes expectativa para perseverar tras la meta que Dios está poniendo delante de ti. Vuelvo al ejemplo de la piedra de río en tu mano. Si tú la lanzas más allá de 20 metros, te vas a ganar 50,000 pesos. Te aseguro que serían muy pocas las personas, no importa la edad ni la condición física, que se atreverían a hacer esto. No, si tienen claridad y entienden aquello a lo cual pueden aspirar, aunque sea una persona mayor, intentaría dar en ello su mejor esfuerzo. ¿Por qué? Porque tiene perspectiva. Y de nada me sirve la perspectiva si carezco de expectativa. Puedes tener perspectiva en tu vida y decir, es que yo quiero alcanzar y lograr esto para Cristo. Pero si en tu corazón no hay expectativa gozosa que te motive a perseverar en medio de la adversidad, tarde que temprano lo vas a abandonar y vas a creer que es inalcanzable. Pero cuando tu corazón está aprendiendo a ser dirigido por ti, y tu corazón reconoce que es el Espíritu Santo en ti quien está tomando las riendas de cada una de tus decisiones, entonces Dios te da un futuro y una esperanza, te da perspectiva y te da la capacidad de tener expectativa para alcanzar aquello a lo cual Dios te está invitando. Y esto, amados hermanos, es maravilloso. Yo le pregunto a usted, ¿quiere continuar como Aníbal Lecter? ¿O quiere, tal y como lo expresa la Escritura en Efesios capítulo 4, ser renovado en la actitud de su mente y no tener más que estar luchando con reprimirse y con ese sentimiento de frustración y zozobra que le hace sentirse señalado por usted mismo de no estar alcanzando aquello que considera que ya debería de estar alcanzando? Es cierto que ninguno de nosotros lo ha logrado ya. Es cierto que ninguno de nosotros ha alcanzado la perfección. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Olvidándonos lo que queda atrás, nos extendemos hacia adelante, con perspectiva, con expectativa. ¿Por qué? Porque ya no son mis emociones controlándome para obligarme a tomar decisiones que me satisfagan en el aquí y en el ahora. Ahora ya puedo tomar decisiones que sumen a mi vida, que me edifiquen y que me permitan acercarme al propósito que Dios tiene para mi vida. Es cierto que participar de este otro lado me va a implicar un mayor esfuerzo, pero vale la pena. Muchos cristianos hoy día viven reprimiéndose, luchando contra sí mismos, frustrados por lo que no pueden tener, cuando lo que necesitamos es aprender a dirigir nuestro corazón. Escuche bien, cambiando la satisfacción inmediata por aquello que promete más. Si algo vale la pena en tu vida, te va a costar. Y necesitamos armarnos de esta mentalidad, porque la mentalidad lo determina todo. La mentalidad determina el tipo de expectativa de mañana que tienes. La mentalidad determina el tipo de perspectiva de la vida que quieres alcanzar. Pero nada de eso sucederá si usted y yo no tomamos conciencia sobre la necesidad que tenemos de alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Cuando tu corazón se alinea con el corazón de Dios, entonces tú comienzas a desear o anhelar aquello que Dios desea y anhela. Aníbal Lecter en una ocasión preguntó, esta pregunta es como para los fans. Él preguntó, ¿cómo es que el ser humano comienza a desear? Y él mismo respondió y dijo, por aquello que ve.
Hay un dicho popular, ¿no? Que dice por allí que corazón que no ve, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Bueno, la razón del por qué muchos creyentes, a pesar de tener grandes logros en su vida, aún siguen siendo presas de la envidia y el recelo, es porque no han sabido dirigir su corazón. Si tú estás luchando con resentimiento, si tú estás luchando con celos, si tú estás luchando con envidia, son tus emociones a flor de piel que te quieren llevar a tomar decisiones que si tú las tomaras, muy probablemente mañana te arrepentirías. Por eso la Escritura dice cosas como estas: la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus propias manitas la destruye. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando arrastrar por el impulso del momento y el susurro del diablo, ¿verdad? Que viene y te dice, ¿cómo lo vas a permitir? ¿A poco te vas a dejar? Ya se están burlando de ti, mira. Y tal vez la persona está viendo un meme en su celular y tú estás ya pensando e imaginando que se están burlando de ti. Y empiezas entonces a generar en tu corazón sentimientos, conjeturas, ideas e historias que al final te lastiman. ¿Tú crees que eso Dios quiere para ti? Definitivamente no. ¿Qué necesitas? Aprender a dirigir tu corazón. Por esta razón es que debemos de atender a la Escritura cuando ésta nos exhorta a poner nuestra mirada en Jesús. De esta forma, nuestro corazón va a comenzar a despertar, a desear lo que de Dios procede. ¿Amén? Qué importante es que tú y yo aprendamos a dirigir nuestro corazón. Todas las mañanas, recuérdele a su corazón, recuerda corazón que el que está al mando soy yo. Espíritu Santo, guíame a tomar en este día buenas decisiones. No nos podemos esconder detrás de él. Es que yo soy de mecha corta. Es que así somos los Jiménez. Usted necesita ser sabio y entender que muchas veces el no satisfacer de manera inmediata lo que nuestro corazón nos exige como urgente, nos abre la puerta a un mañana de posibilidades y perspectiva mucho más grande. Le quiero mostrar lo siguiente. Cuando aprendemos a dirigir nuestro corazón y perseveramos en esa dirección, Dios nos sorprenderá concediéndonos más de lo que pedimos e imaginamos recibir. Cuando tú aprendes a dirigir tu corazón y entonces perseveras en la dirección que Dios te está mostrando, lo que te puedo garantizar es que Dios te va a sorprender, porque te va a conceder más de lo que le has pedido y más de lo que te imaginas que podrías recibir de parte suya. Y para un ejemplo tan hermoso, me encanta esta historia de Josué capítulo 15. Vamos allá. Josué, capítulo 15, versos del 16 en adelante. Amén. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Bien, dice la Escritura así, fíjese bien. Josué capítulo 15 a partir del verso 16. Y Caleb dijo: a quien derrote a Kiriat Sefer y la conquiste, yo le daré por esposa a mi hija Acsa. Entonces Otoniel, hijo de Kenaz y hermano de Caleb, la conquistó. Así que Caleb le dio por esposa a su hija Acsa. Cuando ella llegó, convenció a Otoniel
de que pidiera un terreno a su padre. Vean nada más cómo la hija de Caleb se desarrolló en un ambiente de conquista. Y esto formó su mentalidad. Ella no tenía la mentalidad de aquella generación que salió de Egipto, que constantemente renegaba, extrañaba los ajos y las cebollas que en Egipto había. Recuerde que toda aquella generación no logró entrar a la tierra prometida. El Señor hizo una excepción para Josué y Caleb por causa de que su manera de pensar era distinta. Josué lleva al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Y después de que llegaron y conquistaron, Caleb se acerca a Josué para decirle: hoy tengo 80 años y tengo el mismo vigor que hace 40. Mi pasión por alcanzar lo difícil no ha mermado. Tengo hambre de conquista. Entrégame las tierras del Negev. Y en el Negev habitaban gigantes. Pero esto no entristecía a Caleb, le encantaban los desafíos. ¿Por qué? Porque tenía una mentalidad diferente. En ese ambiente creció su hija, Acsa. Y un día se le ocurre a Caleb decir: bueno, a aquel que conquiste la tierra de Kiriat Sefer, yo le voy a entregar por esposa a mi hija Acsa. Y la conquista un sobrino suyo de nombre Otoniel. Y entonces Caleb le da por esposa a Otoniel a Acsa. Y Acsa, siendo una mujer que vive con perspectiva, cuando se encuentra con Otoniel le dice: pídele a tu padre que nos done un terrenito. Y entonces Otoniel va y le dice a su padre: ya me voy a casar. Mi tío Caleb me concedió la mano de su hija Acsa. Dónanos un terreno. Y su padre dijo: adelante. Él puso el terreno, y vea cómo una persona que tiene una visión amplia y vive con perspectiva no se conforma. Vea esto. Verso 18. Cuando ella llegó, convenció a Otoniel de que pidiera un terreno a su padre. Al bajar Acsa del asno, Caleb preguntó: ¿qué te pasa? Entonces ella respondió y le dijo: concédeme un gran favor, ya que a mí también me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. ¿Por qué quiere manantiales esta mujer? Porque tiene perspectiva. Ella no solamente quiere tierras que con el paso del tiempo puedan enfrentar estaciones difíciles o temporadas donde éstas se vuelvan improductivas. Ella quiere garantizar que la decisión que va a tomar le va a conectar a algo que, sin importar la circunstancia que venga, le dará la garantía de tener aquello que la va a bendecir. Y entonces dice: dame manantiales. Y dice la escritura: fue así como Caleb dio a su hija manantiales. Lea conmigo esto, que es sumamente trascendente. Manantiales en las zonas altas y en las bajas. Veámoslo en perspectiva y subámoslo de nivel para entender mejor esta historia aplicada en términos espirituales. Tú eres Acsa
y te acercas a Dios para pedirle que te conceda aquello que te dé la garantía de que aun cuando en el proceso tengas que atravesar por periodos de sequedad, te dé la certeza de disfrutar de su bendición. Y entonces Dios, representado por Caleb, te concede la bendición del cielo y de la tierra, los manantiales en las zonas altas y en las zonas bajas. Porque déjame decirte algo, cuando la Biblia dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, Él ya está pensando en bendecirte con las riquezas del cielo y las riquezas de la tierra. Porque Dios quiere tu plenitud, pero para eso tú tienes que tener tu corazón enfocado en aquello que tenga trascendencia para tu vida. Por eso la Escritura dice que donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y si tu tesoro está en el aquí y en el ahora, te estás perdiendo del mañana que Dios ya planeó para tu vida. Tienes que atreverte a soltar la satisfacción inmediata por aquello que promete más, por aquello que nos garantiza más. Y este es Dios, Dios en nosotros. Hoy puedes correr tras muchas cosas, pero si tú pones como prioridad el reino de los cielos y su justicia, todo lo que tú necesitas y que va más allá de tu necesidad e imaginación, Él te lo concederá. Porque cada oración que tú presentes delante de Él, sonará la voz de Jesús delante del trono de Dios, a causa de que tu corazón está alineado. Y de acuerdo a la promesa del Señor, todo lo que pidan sonando como yo sueno, se los concederé. Todo lo que pidan teniendo la esencia de lo que yo busco, se los daré. Pero para eso nuestro corazón tiene que estar alineado y tienes que aprender a dirigir tu corazón, porque tu corazón es terco. Tu corazón, cuando no tienes una mente renovada, se cansa. Quiere vacaciones. Y dice, ya fui bueno mucho tiempo de mi vida. Es más, las circunstancias que estoy viviendo ameritan que yo tome también decisiones donde se haga valer lo que yo quiero. Te vuelvo a preguntar, ¿y eso que tú quieres te conviene? ¿Te edifica? ¿O vas a terminar destruyendo lo que por mucho tiempo estuviste cultivando? Solo por un arranque, solo por un arrebato. ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido en carne propia los estragos de una decisión tomada por impulso? Le aseguro que todos. Tú decides si quieres seguir viviendo una vida basada en el cómo te sientes, o quieres ser más intencional con lo que deseas alcanzar. Pero si tú realmente quieres algo que valga la pena, tendrás que esforzarte más. Y cuando tu corazón esté alineado con el corazón de Dios, entonces vas a buscar la mejor parte, como Axa. No solamente quiero tierras, quiero también manantiales. Mi Dios, que es tan bueno, tan misericordioso,
tan bondadoso, te concederá los manantiales de las tierras altas y las tierras bajas. Las riquezas del cielo, es decir, todo lo que tiene que ver con lo espiritual, te va a renovar la unción, te va a renovar el gozo, va a renovar sobre de ti esa vitalidad, ese fervor que da el Espíritu. Te va a permitir manifestar los frutos de una vida cristiana victoriosa. Te va a permitir manifestar el fruto del Espíritu, pero también te dará abundancia en esta tierra de los vivientes. ¿Qué no acaso era lo que decía Job? Yo sé que mi Redentor vive y que he de ver su bondad en esta tierra. Dios no solo quiere que vivamos con la perspectiva de no importa si hoy no tengo nada, en el cielo tendré una mansión. Dice, no lo estás entendiendo. Necesitas ser renovado en la actitud de tu mente. También en esta tierra te quiero bendecir. Y si las cosas no te han salido hasta ahora, si las cosas no han funcionado, no pierdas tu fe. Sigue clamando, sigue confiando, sigue dirigiendo tu corazón para que tu corazón esté alineado. Y entonces Dios te sorprenda. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor. ¿Cuántos quieren manantiales en las zonas altas y manantiales en las zonas bajas? Eso es maravilloso. Porque recuerde que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade con ella tristeza alguna. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, y queremos darte gracias por la palabra que has hablado a nuestro corazón. Anhelamos, Dios, que nos enseñes a dirigir nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo cumpla en nosotros esa palabra que está escrita y que dice que nos enseñarías el camino que debemos de andar, que nos guiarías, que velarías por nosotros y nos darías consejos. Ayúdanos, Señor, a no tener un corazón orgulloso. Ayúdanos a ser humildes y a aprender que solamente teniendo un corazón dispuesto a ti es que tus milagros vendrán. Te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.